Benjamin Disraeli dijo una vez: allí donde existe un gobierno paternalista, uno puede encontrar un sistema de educación pública. Y es que se ha descubierto que la mejor manera de asegurarse la obediencia implícita es comenzar la tiranía desde el momento del adiestramiento. Buenas a todos, en el vídeo de hoy vamos a tratar de responder la pregunta de si la educación privada es solo para ricos. Y es que, pese a que hay muchos argumentos que dicen a favor de la educación pública, el principal y en el que al final todos llegan es que la educación privada es solo para ricos y aquellos que sean pobres, aquellos que no tengan una capacidad adquisitiva demasiado grande, pues no podrán educarse y por tanto acabarán siendo analfabetos y no podrán mejorar en su posición social, y entonces todo esto llevará a que solo los ricos sean los que pueden ser cultos, los que pueden ser educados, y de esta forma los que permanecerán siendo ricos en el futuro, porque es bien sabido de las externalidades positivas que tiene. De hecho, se dice que aproximadamente una persona cuando va a la universidad, luego eso le supone un 7% más de salario al año, de más que si no vas a la universidad, ¿no? Pero realmente es cierto que si la educación fuese privada o hubiese educación privada, la gran mayoría de la población se vería obligada al final a acudir al Estado para que le proporcionase esa educación. ¿Esto es así? Lo cierto, por poner un caso, es que cuando nos encontrábamos en la Revolución Industrial, la educación privada ayudó significativamente a que redujésemos la tasa de analfabetización a menos del 10%, y en cambio la educación pública apenas tuvo influencia en esta situación. Pero sin duda no hace falta que vayamos tantos años atrás para entender que la educación privada puede ayudar a todas las clases populares y no solo a los ricos. Y es que han habido distintos estudios que han estudiado, por ejemplo, en países como la India, cuando estaba mucho más pobre que ahora, y la realidad era que la mayoría de gente acudía a centros educativos privados y no públicos, y de hecho se obtenían muchísimas mejores calificaciones en aquellos centros privados en muchísimas materias. No solo eso, sino que aparte también el equipo educativo solían ser de mayor calidad en la educación privada más que en la educación pública. Esto no solo se estudió en la India, sino también se estudió en Nigeria, en Kenia, etc. Lo cual quiere decir que países pobres han podido tener educación privada para la mayoría de la población con mejores recursos, mejores equipamientos que las escuelas públicas, y al mismo tiempo sacar mejores calificaciones que en las escuelas públicas. ¿Cómo es posible que estos países pobres hayan podido costeárselo, ¿no? Y lo cierto es que es así porque la educación privada no es solo para ricos. Y aquí está el dato importante. Y es que lo cierto es que los costes de la educación son principalmente, en un 70%, los salarios de los profesores. Imaginémonos que estamos en España, en una situación en la que deja de existir la educación pública y empieza a existir solo educación privada, y hay centros los cuales, pues, la matrícula o el pago mensual es extremadamente alto. Lo principal y lo primero que sucedería es que aquella gente, imaginémonos, que no puede alcanzar para pagarlo, pues dejarían de ir a ese colegio. Lo cual, y podría ocurrir, es que, a no ser que el colegio fuese extremadamente prestigioso, si la calidad de ese colegio no estuviese muy por encima de la media, nadie pagaría por ir a ese colegio. Ese pago básicamente se estaría basando en que el salario que le están pagando a los profesores de ese colegio es extremadamente alto. Lo cierto es que siempre y cuando el salario del profesor esté más o menos sobre la media, todos los demandantes de una educación privada se lo van a poder permitir. Y de aquí viene que la educación privada pueda ser
para todo el mundo, independientemente de si estás en un país pobre, como los que hemos visto, como era Nigeria, Kenia, India, que la mayoría de la población iba a escuelas privadas, y también sucedería lo mismo en un país rico como el nuestro. Entonces, preguntémonos por qué creemos que la educación privada es solo para ricos. Y la respuesta, lo cierto es que es muy sencilla, porque a día de hoy, viviendo por ejemplo en España, aquel que va en una educación privada, en primer lugar, está pagando una educación pública que no utiliza. Esto, sin duda, le lleva a que tenga que gastar muchísimo más para luego ir a una educación privada. Lo que ocurre con esto es que aquellas personas que, por ejemplo, en España van a educación privada, están sesgadas. Esa demanda está sesgada porque la mayoría de gente que vaya es gente que se puede permitir, en primer lugar, pagar una educación que no va a utilizar y, en segundo lugar, pagar la educación que van a utilizar. Entonces, el sesgo es para ciudadanos de clase media alta. Pero en una situación en la que tú no tienes que estar pagando realmente la educación pública, la gran mayoría de la población se podría permitir este tipo de educación. Y una pregunta lícita que se os puede venir a la cabeza es sin duda, ya, pero es que si pagamos muy poco a los profesores, pues esto va a repercutir en la calidad de enseñanza del alumnado. Y hasta cierto punto, eso es cierto. Si estamos pagando a los profesores un sueldo insignificante, pues probablemente no se preparen tan bien las clases, probablemente el contenido y la calidad que pueden ofrecer a esos alumnos no sea el mismo que si el salario es un poco más alto. Hasta ahí podemos estar todos de acuerdo. Pero ahora bien, también hay que admitir que esto es hasta un cierto punto, a partir de un mínimo en el cual no necesariamente los profesores tienen que estar mucho mejor pagados que la media para dar un contenido de calidad, pues las mejoras en esa calidad educativa no son significantes. De hecho, está demostrado que la correlación, llegado a un punto entre el mayor gasto por alumnado y las mejores calificaciones, es insignificante, es decir, es poco significativa, por tanto, no hay correlación. Pero sí que es cierto que debería haber un cierto mínimo que se pagase que le diese a esos profesores para estar lo suficientemente motivados para ir a clase. Pero la pregunta realmente a veces no parte de si solo los ricos podrían estudiar en una educación privada, sino si realmente es más beneficioso para la sociedad y para aquellos alumnos ir a una educación privada o a una educación pública. Lo primero que tenemos que entender, que me gustaría que comprendiésemos, es que al final en una educación privada aquel colegio va a tener que ser mucho más eficiente. Básicamente la captación de esos alumnos se van a basar en dos cosas muy generales, o incluso tres. En primer lugar, se basará en la cercanía de ese centro educativo y de tu casa. En segundo lugar, se basará en el precio que tiene ese colegio. Y en tercer lugar, se basará en la calidad y esa calidad se basa al final en los resultados que obtiene ese colegio. Por tanto, estarán más motivados a emprender una mejor enseñanza para todos los alumnos y que de esa forma esos colegios, esas universidades ganen prestigio y eso atraerá a mucha más gente. En cambio, en una educación pública no necesariamente se cumplen estas situaciones, puesto que como el dinero es ajeno, es el dinero de los impuestos y no se están jugando su propio dinero, no tienen esa competitividad, no tienen esa situación en la cual los resultados tienen que hablar por sí solos para así captar a posibles clientes, posibles alumnos, ¿no? Pero también la pregunta sería, ¿realmente la educación pública es mucho más barata que la educación privada? En el libro de Rayo, Una revolución liberal para España, habla de esta situación. Sí que es verdad que 10 años antes, voy a intentar poneros algún gráfico, pero en estos gráficos que él muestra, lo cierto es que la educación pública es más cara que la educación privada, lo cual tiene sentido porque es lo que estábamos hablando. La educación privada, al poner en riesgo su propio dinero, tiene que ser mucho más eficiente. No se puede dejar tener sobrecostes que son evitables, ¿no? Dicho esto, basándonos solo en la situación de hace 10 años y que probablemente sigue siendo la misma que ahora,
La educación privada ya es más barata que la educación pública. Lo que pasa que, como hemos hablado antes, tienes que pagar doblemente para estudiar en una educación privada. En primer lugar, vía impuestos, la educación pública y luego la educación privada. Pero lo cierto es que si estuviésemos no solo en este mercado mixto en el que hay más educación pública que privada, sino que todo fuese una privada, la competitividad sería mucho mayor y los costes al final tendrían que ser mucho más reducidos. No solo eso, sino que, como hablaremos en próximos vídeos, y es cómo sería la oferta educativa o cómo sería la demanda educativa en una situación liberal, esa oferta educativa podría ser online, podría ser híbrida, podría ser de muchas formas que, sin lugar a dudas, abarataría la educación privada, más de lo que hoy en día es. En 2012, más o menos, Rayo hacía los cálculos y lo que le daba de resultado era que con una educación privada lo que tendría que destinar las familias a la educación son en torno a unos 3.500 euros de media, lo cual no es demasiado si pensamos en un salario medio en ese momento o un mediano de unos 15.000, 16.000, porque si pensamos que viven dos personas en la familia, que es lo que suele ser habitual, pues al final le estás dedicando un 10% a la educación, no mucho más, ¿no? Pero bueno, siguiendo, podrían haber muchísimas más situaciones en las cuales se pueden ayudar a aquellos alumnos que no les llegase, porque está claro que van a haber excepciones y va a haber gente que no se lo va a poder pagar. Pero obviamente el Estado va a guardar una parte para aquellos que necesitan esa ayuda y es necesaria. Pero la realidad es que hay muchísima gente que no la necesitaría. Y también sabréis que hay muchísimas universidades privadas de muchísimo prestigio que becan a sus alumnos. ¿Y por qué los becan? Porque es una inversión para ellos. Aquellos que son los mejores alumnos los traen a sus universidades, de forma que luego pueden ser docentes en el futuro o ayudar en distintas investigaciones. Esta forma también es una forma de financiar a gente que tal vez, pese a que es muy inteligente o meritocráticamente se ha merecido llegar a la situación y al conocimiento en el que está en una situación complicada porque no puede acceder a esa educación. Es una forma también que sin duda va a fomentar a que la gente pues estudie más, se forme más e intente destacar más. Se premia a los mejores. Nos vemos en el siguiente vídeo, no olvides en suscribirte.